Michael Bell nuevamente con ustedes con el reto VCL, versículo cristológico por libro, en el cual estamos examinando un texto clave en cada uno de los 66 libros que demuestra que Jesucristo es el protagonista de ese libro y obviamente de toda la Biblia. Y hemos llegado a Amós capítulo 9, versículo 11, que dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Ahora voy a seguir leyendo. Y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Ahora, ¿a qué se refiere el profeta cuando habla del tabernáculo caído de David? Bueno, considero que eso se refiere al hecho de que la dinastía de David ya no existía y no existió por mucho tiempo. Después de Salomón y los demás reyes de Judá, llegó la deportación, el exilio a Babilonia. Y ya no hubo rey descendiente de David sentado en un trono en Israel, ni durante toda la deportación, ni después hasta los tiempos de Jesús. Uno dirá, bueno, Zorobabel regresó de la deportación y él fue hijo de David, sí es cierto, pero no estableció un trono per se. No vivió como un rey con un reinado y desaparece la dinastía de David en ese sentido. El tabernáculo de David se había caído hasta que llega Jesús. Entonces Jesús es el cumplimiento de este texto, porque entonces Él erige un tabernáculo espiritual a Dios, siendo Él hijo de David. Entonces esto es cumplido por ahora espiritualmente. Cuando Él regrese en su segundo advenimiento, obviamente lo cumplirá en una forma más amplia, más concreta, cuando Él establece su reino mesiánico aquí sobre la faz de la tierra. Ahora, hay algo más en este texto, porque este texto es citado por Jacobo, el hermano de Jesús. Y si vamos a Hechos capítulo 15, Jacobo se refiere precisamente a este texto. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, Jacobo era uno de los 4 hermanos de Jesús junto con otras hermanas, ¿verdad? Él fue incrédulo hasta después de la resurrección. Primera de Corintios 15, 7 dice que Jesús resucitado se aparece a este hermano Jacobo y es convertido al cristianismo. Entonces él empieza a servir al Señor Jesús allí mismo en Jerusalén, y llegando a capítulo 15 se ha convocado un concilio porque ha suscitado un problema. Están entrando más gentiles al conocimiento de Jesús que judíos. Esto ha pasado gracias a lo que sucedió con el ministerio de Felipe, el mismo Pedro, Pablo y Bernabé. ¿Qué es lo que sucede? Muchos gentiles se están convirtiendo. Entonces, es necesario entonces convocar este concilio para saber qué es lo que está pasando. Y el último en hablar fue Jacobo. Y dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, citando a Amós. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Ahora, quiero hablar de un episodio muy antiguo en la historia de Israel. Rebeca había concebido morochos, Esaú y Jacob. Y cuando crecidos,
Jacob había cocinado un guiso y Esaú había ido de casa y cuando regresa con mucha hambre y vende su primogenitura a su hermano menor. Ahora, en ese momento, obviamente Jacob, cuyo nombre va a ser cambiado a Israel, representa entonces el pueblo escogido. Y Esaú representa todos los pueblos no escogidos, que me incluye a mí y te incluye a ti, al menos que tú seas judío. Y pareciera que nosotros quedamos en un segundo plano, casi en el olvido de Dios, porque Dios había escogido a Israel. ¿Qué pasa? Jacobo nos enseña algo muy importante, que en Jesús Él ha solucionado dos problemas. El primer problema es, Él ha levantado el tabernáculo caído de David. Él ha vuelto a resucitar una dinastía muerta en su persona. Entonces, qué bueno que Cristo ha venido y levanta ese tabernáculo. Pero hay otro problema que Él ha solucionado. Y es que nuestro antepasado, espiritualmente hablando, Esaú, cuyo apodo es Edom, había vendido nuestra primogenitura, espiritualmente hablando. Porque nosotros como gentiles habíamos quedado en un segundo plano, casi como apartado de los planes de Dios en cuanto a la salvación. Pero en Jesús somos nosotros los gentiles que estamos yendo y buscando y llenando este tabernáculo gracias a nuestra fe en Jesucristo, quien comparte con nosotros su primogenitura y restaura esa primogenitura que nuestro antepasado había vendido a Israel. Qué emocionante, qué bonito lo que ha hecho nuestro Señor Jesús, Hijo de David, por nosotros. Ahora, si Jesús está en cada página de la Biblia, ¿no debería estar en cada página de nuestra vida también?